Hoy debemos pensar un poco y profundizar metodología. Metodología es el camino, es la forma de estar seguro de que llegamos a donde esperamos llegar. Por tanto, desde los griegos ya estaban acostumbrados a que lo central y lo profundamente auténtico es la metodología. Por eso que el método, que nuestra metodología ludocreativa, contiene 5 métodos dentro de una metodología. O sea que hay un círculo que representa la relación con todos, hay una actividad que es de expresión creativa, que es donde vamos a introducir el ensayo del ser humano que puede innovar, hay un vértice de un triángulo que nos llama la atención, porque en algún momento tenemos que preguntarnos si ya lo sabemos todo, si algo más queremos saber o si algo más precisamos saber. Pero también después que la respuesta viene, tanto del frente como de nosotros mismos, si la respuesta es saber algo más o conocer mejor, ahí viene entonces un proceso que empieza por la experiencia, que empieza por el análisis, que sigue por la profundización, pero que busca conocer a fondo una nueva relación. Y entonces con eso nos aproximamos a que en ese proceso, desde que iniciamos con la actividad lúdica hasta que salimos de la creatividad, pasamos por la atención y encontramos un proceso para avanzar, preguntarnos, hacer la incógnita, la hipótesis, descubrir las posibilidades de la hipótesis, la veracidad o la no veracidad y finalmente el concepto final sobre el cual terminamos el proceso de aprendizaje. Eso es metodología. Metodología es determinar un camino para estar seguro que llegamos a donde queremos. La base del ser humano y la base de la escolaridad, sea primaria, secundaria o universidad, es que el ser humano cada día tiene que aprender cuál es su vida, cuál es su transición y hacia dónde se encara, hacia dónde él se piensa y yo diría hasta dónde él piensa que puede llegar, porque de él depende sobre todo el esfuerzo metodológico. Por eso que en la primera parte el círculo representa cuánto nosotros aprendemos uno con otros. Es la base del aprendizaje. Ya el ser humano aislado aprende poco y nada, pero encima se enoja porque no comprende su realidad. Él está hecho para interactuar unos con otros. Por eso que se inventó el diálogo, se inventó la representación, se inventó la confrontación, se inventó el diálogo sobre todo de unos con otros hasta trabajar en equipo. Bien, esa interacción está representada por un círculo en el cual iniciamos el movimiento, porque todo ser humano, para llegar conocimiento al cerebro, empieza por el cuerpo a moverse. Después lo hace en realidad o lo hace simbólicamente. Pero sin movimiento no habría conocimiento. Ya, digamos, Bergson lo demostró y lo mostró. Si tu preocupación, si tu sentido, si tu pregunta tiene alguna respuesta, es en el fondo el movimiento, tanto real como simbólico, que el que te puede dar la respuesta. O sea que el movimiento general es de integración social de unos con otros, de saber que vamos a convivir, de saber que vamos a respetarnos mutuamente y que vamos a aprender unos con otros. Esa está la relación circular, porque todos entramos en juego y todos jugamos unos para los otros. Pero luego está el momento que frente a los objetos, la realidad, el ser humano tiene miembros que permiten caminar sobre el planeta, miembros que permiten hacer, construir. O sea, enfrente están las cosas, enfrente está el objeto, enfrente está el universo, enfrente está el mapa, enfrente está el auto, enfrente está la nube, enfrente está qué podemos crear con todo lo que nosotros disponemos. ¿De qué somos capaces de transformar el afuera que está respondiendo a una necesidad del interior? O sea, el ser humano transforma el exterior en la medida que él se complementa con el exterior
y en la medida que él descubre. En la medida que él entabla relaciones con los animales, en la medida que él entabla relaciones con las plantas, en la medida que cuida del mar, en la medida que cuida de los animales, en la medida que cuida de otros habitantes, él está en vínculo exterior creando. Esa creatividad es la que permite el ejemplo básico del aprendizaje. Mueve las manos, mueve los sentimientos, pero termina concluyendo con sus pensamientos. Bien, y entonces ahí viene el problema ¿qué hacemos cada día y cuántos años vivimos? ¿Qué rutina y cuántos años pasamos en la escuela? ¿Y cuánto tiene un ciclo escolar? ¿Y cuánto tiene la matemática? ¿Y cuánto tiene el lenguaje? Bien, es el llamado de atención que todo eso tiene un proceso, todo eso tiene un periodo y todo eso tiene un relacionamiento con otros. Tiene proceso, tiene un periodo y tiene relacionamiento con otros. Esa es la base del aprendizaje. El llamado de atención es para saber cómo nos llamamos nosotros mismos a la atención. A los valores, es decir, a cómo convivimos y cómo apreciamos unos con la vida del otro. A lo cuantificable, cómo construimos, del barro hacemos ladrillo, del ladrillo hacemos casas, de la madera quitada hacemos muebles y de la plantación de la tierra tiramos con tomates, sacamos arvejas, sacamos hierbas, es decir, construimos el universo de todos los días con el mundo que nos rodea. Es un llamado de atención porque a la vez que tenemos que saber usarlo, tenemos que cuidarlo. Es el llamado de atención de no enajenar lo que nos rodea, porque si lo esgotamos, si lo acotamos, si lo destruimos, ¿qué hay de la vida del ser humano? No tiene cómo convivir. O sea, tanto los otros seres humanos como las utilidades, como el paisaje, como las plantas, los animales, son parte de lo que tiene que estar cuidándose de que sean un hábitat y un vivir juntos. Bien, entonces, ¿hasta dónde queremos aprender? Lo representa este triángulo, que es el que nos pregunta, bueno, atención, ¿qué es lo que falta aprender hoy? No tiene validez repetir lo mismo todos los días. El ser humano no puede soportar el tedio de la reproducción, ni de la repetición. El ser humano busca la novedad porque ésta busca construir su inteligencia y busca construir sus emociones. Con sus emociones y su inteligencia siempre hay un mañana, siempre hay un después y siempre hay una expectativa que se crea. Esa expectativa me mueve a investigar, me mueve a ver el mundo que me rodea, a colocar entre lo que tenemos delante y lo que podemos saber de ciencias, múltiples son las ciencias, después las clasificamos por orden, por categoría, entre las ciencias, lo que sabemos y lo que me falta saber. Y no termina nunca, no se agota nunca el aprender. ¿Por qué? Porque siempre hay un paso más de ciencia y siempre nuestra vida nos lleva a un conocimiento mayor. Entonces hay un aprender que se desarrolla con una hipótesis, que se desarrolla con una investigación, que se desarrolla con una demostración, que se desarrolla sobre todo con un pensamiento, digamos, que genera conocimiento. Es decir, un pensamiento no de inducción, o al contrario, un pensamiento deductivo. El gran error, y por lo cual muchos están enfermos, es porque siguen trabajando sobre todo un sistema deductivo didáctico. No es el didáctico, es inductivo. Por tanto, no podemos tener a la vez un didáctico deductivo e inductivo. O tenemos el deductivo con el cual reflexionamos y eliminamos la didáctica, o tenemos la didáctica que reproducimos, pero no somos inteligentes. Esto hay que tener una opción. O pasamos por la didáctica no inteligente, o pasamos por la investigación que construye la inteligencia. Y lo que vamos construyendo son conceptos nuevos, son partes de lo que convivimos, de lo que transitamos, de lo que transformamos en cuadernos, en libros y transformamos en comunicación de unos con otros. Y desde acá ahora va mi deseo de sugerirles de la experiencia que experimenten el pasaje de esta metodología, que la podemos representar en geometría, la podemos representar en tendencias pedagógicas y la podemos confirmar por toda la trayectoria de la pedagogía que hoy, al día de hoy, llega a construir esta situación que es la globalidad de distintos aportes.
con un abrazo para todos.